5, 4, 3, 2, 1. Planeta Workfulness. Es el lugar donde habitan todos los Workfulnautas que buscan transformar su vida e inspirar a otras personas en el proceso. Este espacio nace gracias a todas las personas que no se conforman con lo que hay y buscan, hasta en caminos poco convencionales, alcanzar sus metas y objetivos. Soy Iván Vázquez y te doy la bienvenida a Planeta Workfulness, un lugar para las personas que no se conforman con seguir lo establecido. Bienvenidos a una nueva emisión de este podcast. Me parece que ya es la edición número 4 o 5, así que ya rebasamos lo que el 90% de las personas hacen en cuanto a un podcast. Estoy muy contento por eso. Y le doy la bienvenida a Isabel. Es una persona que tiene una historia súper interesante, súper inspiradora. Y bueno, Isabel, yo no presento a las personas en este podcast. Siempre doy la oportunidad de que se presenten. Así que, ¿por qué no nos cuentas quién es Isabel, por favor? Ok, sí que te cuento. Bueno, yo soy Isabel. Soy fundadora de Espacio Incómodo. Es una plataforma donde hablamos de todo lo que es incómodo y nos hace crecer. Y llevo incomodidad a las empresas. Entonces trabajo con empresas en programas de desarrollo de habilidades, doy muchos talleres y tengo un podcast también que se llama Espacio Incómodo. Trabajé 4 años en Google, 2 en México, 2 en Irlanda, y tuve mucha suerte porque dirigí la iniciativa de bienestar emocional en esta empresa. Esto me llevó a estar entre de las mejores 50 facilitadoras de Google a nivel global, y soy la única persona en América Latina, hombre o mujer, que Google certificó en su curso de inteligencia emocional. Entonces, pues es algo de lo que me siento muy orgullosa. Fui emprendedora social, tuve un emprendimiento social que vendí y estudié administración en el ITAM. Entonces me encantan los números, soy muy nerd. Y en términos personales creo que es como que un poco lo que define más mi historia. A los 20 años tuve un tema de salud muy fuerte, estuve en silla de ruedas, pesé 40 kilos y me diagnosticaron una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. No respondía a tratamiento y el diagnóstico era que para los 40 años iba a estar totalmente en silla de ruedas y iba a perder todas las facultades mentales. Entonces, algo muy fuerte para una persona además tan joven, ¿no? Y yo, pues muy estudiosa, como muy aplicada en la escuela. Y ahí fue cuando empecé a meditar, empecé a escuchar un audio todos los días que pues decía cómo puedes hablar con tu cuerpo y cómo podemos transformar nuestra mente y sentir nuestras emociones. Empecé ya a terapia, hice mucho trabajo personal. Y me llevaron a Estados Unidos a un protocolo de investigación porque estaban muy preocupados porque no estaba respondiendo al tratamiento y demás. Y estando allá me dijeron, estás mal diagnosticada, no encontramos lo que estaban viendo en tu cerebro. Y salí caminando y a los 18 meses hice un maratón. Entonces, no me gustaría decir como, ay, me sané ni que nos podamos sanar. Creo que la vida es difícil y hay veces que la vida se pone canija y perdemos gente que queremos o nos enfermamos. Pero a mí sí me pasó algo, decir, algo sucede cuando volteamos a ver adentro, algo sucede cuando manejamos nuestras emociones. Y pues llevo muchísimos años estudiando la mente, el bienestar emocional y cómo podemos ser buenos amigos de nosotros mismos, básicamente. Wow, qué increíble historia. Oye, a ver, hablando justamente sobre eso, ¿tú viajaste buscando este tratamiento porque habías encontrado ya algo dentro de ti que te decía que el diagnóstico estaba equivocado? ¿Fue así? No, para nada. Mi hermano es doctor y mi hermano es doctor en Estados Unidos. Y entonces yo no estaba respondiendo al tratamiento, estaba ya casi mucho tiempo lo pasaba en la silla de ruedas. Y mi hermano, un poco como en esta desesperación, y mis familiares encontraron un protocolo de investigación de la enfermedad que yo tenía en Estados Unidos. Encontraron que había un doctor haciendo un tratamiento nuevo para esa enfermedad y lograron que yo entrara a ese como protocolo de investigación. Y entonces, en ese protocolo de la enfermedad, cuando entré, me dijo el doctor, no, tú no eres candidata para este protocolo porque no tienes eso. Y salí caminando, me dieron unas medicinas muy sencillas y a los 18 meses corrí el maratón. Entonces, sí, algo como un poco inexplicable que sucedió, la verdad. Sí, pero no fui a una clínica alternativa ni mucho menos. O sea, era un especialista de la misma enfermedad que yo tenía diagnosticada. Sí. Ok, perfecto. Ahora, yo te encontré en LinkedIn por un post que hiciste hace un mes, que estoy seguro que ha de haber sido un post que tuvo muchísima
visualización o viralización. Veo que tiene 367 comentarios, 420 reacciones, que comienza con un ¿por qué tomé la decisión de dejar Google? Que creo que es algo que muchas personas seguro se han de preguntar y eso debe de haber llamado muchísimo la atención. Google es una de las empresas en las cuales muchas personas tienen la intención de entrar y que tiene una vara muy, muy alta para medir a los candidatos y que deja muchísimas personas fuera, pero tú estabas dentro y decidiste salir. ¿Por qué? Cuéntanos esa parte. A ver, yo creo que lo primero que me gustaría decir de Google es que sí es un lugar increíble. Yo no salí de Google porque no me gustara Google. Todo eso, bueno, muchas de las cosas que se escriben de Google son ciertas, ¿no? La cultura laboral en Google es increíble, tuve unos jefes increíbles, aprendí mucho, me desarrollé mucho. Y en Google, por ejemplo, tienes el 20% de tu tiempo para hacer lo que más te apasiona. Entonces, yo en Google pude estudiar y aprender muchísimo los temas que me gustan y me impulsaron. Y todo lo que puedo hacer hoy con empresas es gracias a Google. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? O sea, yo le tengo muchísimo aprecio y cariño a Google. A mí lo que me sucedió es, empecé pues, un trabajo espiritual como muy profundo y empecé esta reflexión sobre, le llaman la preciada vida humana, ¿no? Y a reflexionar sobre, tengo esta vida humana y cuál es la probabilidad de tener una vida humana. Y tener una vida humana es muy poco probable si vemos las estadísticas, ¿no? Entonces, el que tus papás se conocieran, que tus abuelos se conocieran, y en general tener esta vida, pues es muy poco probable. Y en segundo, va a sonar raro, pero me encanta a mí la muerte. No es de que disfrute que la gente se muera, pero me encanta reflexionar sobre la muerte y el hecho de que nos vamos a morir. O sea, tú y yo nos vamos a morir y nos podemos morir en cualquier momento. Y siento que la mayoría de las personas vivimos como si fuéramos inmortales, como si no fuéramos a envejecer y como si las personas que nos rodean no se fueran a envejecer, ¿no? Y si yo te pregunto ahorita como, o sea, si hoy fuera el último de tu vida, ¿qué estás haciendo con esta vida? ¿No? Y un poco hacer esta reflexión muchas veces de, tengo un regalo de una preciada vida humana y esta vida se va a acabar muy rápido y se puede acabar en cualquier momento. ¿Qué estoy haciendo con ella? Y como que de pronto esta idea de subir de nivel, tener más poder, estar en esta empresa se volvió un poco vacía. Como ¿qué estoy haciendo con este regalo que se me está dando? Y quiero hacer algo significativo con esta vida. Y entonces por eso salí de Google, sí. Oye, ¿y esa experiencia que tuviste justamente de este mal diagnóstico, de alguna forma se ligó a esta decisión que tomaste de quiero dejar Google y buscar otra cosa? Mira, el diagnóstico fue, o sea, yo me enfermé a los 20 años, estuve 4 años entrando y saliendo del hospital. Este tema de como el diagnóstico, cuando salgo, fue a los 24 años. Entonces, y a Google entré muchos años después y esto fue mucho, o sea, pasaron muchos años. Lo que sí es que esa enfermedad inició un proceso de introspección muy profundo en mí. Empezó un trabajo de mucha terapia, mucha meditación, mucha introspección. Y yo siempre he sido una persona pues muy nerd de leer mucho y reflexionar mucho y escribir mucho, ¿no? Y creo que definitivamente el trabajo interno empezó por ese episodio y culminó un poco como en este, bueno, no culmina nunca, ¿no? Pero fueron como una construcción. A mí me gusta mucho este libro de Hábitos Atómicos, no sé si lo han leído, buenísimo. Y un poco somos lo que hacemos todos los días, ¿no? Y entonces a veces como que queremos hacer, no sé, pensando un poco en que la gente lea esto y digan, bueno, entonces voy a renunciar. Yo no recomendaría eso, jamás. O sea, renunciar así porque estás enojado, porque te cae mal tu jefe, jamás lo recomendaría. Pero creo que somos los hábitos que vamos construyendo. Y yo creo que durante todos esos años yo construí muchos hábitos y muchas perspectivas mentales que me permitieron abrir esa puerta, ¿no? También sé que tú hablas con gente sobre tomar estas decisiones y seguir lo que te apasiona. Y yo claro que lo promuevo, pero lo promuevo desde un lugar de responsabilidad. No desde, no me cae bien, no me gusta, estoy enojado o estoy pasando por un mal momento, sino de cómo vas construyendo tú una vida con hábitos y habilidades que te permitan dar ese salto, o qué momentos de reflexión tienes constantemente que te permiten conectar, tal vez esto suena un poco cursi, pero como con tu corazón y con lo que es realmente significativo para ti, más allá de lo que dice el sistema, ¿no? Porque el sistema y la educación y todos nos dicen que deberíamos de querer estar en Google o que deberíamos de querer tener una casa grande o un coche o lo que fuera. Y creo que la reflexión constante todos los días sobre el regalo de la vida, la muerte y qué es lo que nos hace genuinamente felices, si lo hacemos de forma habitual, empieza a abrir nuevas posibilidades. Pero
no sé si contesto tu pregunta, no, ¿tuvo que ver eso o no? Pues yo creo que sí, porque inició una ruta de nuevos hábitos mentales en mi vida que se han construido poco a poco, ¿no? Claro. Oye, y hablabas de algo que me parece súper interesante, tomar una decisión desde la responsabilidad, pero ¿cómo una persona identifica que esa responsabilidad no la estás llevando al nivel del sobrecuidado, de la sobreprotección? Porque creo que también es la otra parte que hay que cuidar, ¿no? Y en muchas ocasiones las personas no hacemos lo que deberíamos hacer o lo que podríamos hacer por tratar de tal vez ponerle demasiado énfasis a esa responsabilidad, pero la convertimos en inacción. ¿Cómo es que puede una persona evitar caer en eso? Sí. Ay, no sé, es una pregunta difícil, porque yo creo que habemos dos tipos de personas, los que hacemos cosas de forma rápida y impulsiva y los que son como muy cuidadosos. Y no siento que ninguno sea mejor que otro, ¿no? Ahora, yo lo que creo es, si alguien que está escuchando dice, bueno, estoy en un lugar en mi vida donde no me gusta lo que estoy haciendo, pues empieza a crear espacios donde hagas un desarrollo interno, tenga reflexión, busca ayuda a través de terapia, medita, haz ejercicio y empieza a descubrir qué es lo que a ti te hace feliz, ¿no? Y yo siento que en ese proceso de construcción vas a empezar a encontrar hacia dónde vas y se van a empezar a abrir esas oportunidades. Yo lo que veo mucho de gente que de pronto me busca es como que están enojados o no les parece y es un poco como un escape, ¿no? El salir de la empresa. Y yo no creo que si escapas de una situación, mi experiencia personal ha sido que cuando escapo de algo, vuelve a aparecer en otro vestuario. No, creo que a mí no me pasó esto en Google porque yo no salí de Google enojada. Por eso empecé un poco con esta historia. Ni salí enojada ni porque no me gustaba, sino porque no era algo donde yo estaba teniendo el impacto que quería tener en el mundo, ni estaba ligado a mis valores significativos. Pero entre todos esos años construí una ruta que me permite hoy hacer lo que hago. Entonces, salí con unas habilidades que me permiten hoy trabajar con empresas, tener un podcast, dar talleres, ¿no? Entonces, creo que hay una parte cuando, bueno, me quiero ir, bueno, empieza a preparar un camino de salida, ¿no? Tengo otro post que también le fue muy bien y es un podcast donde hablo del minimalismo, que creo que esa es otra cosa que puede ayudar mucho a las personas que están buscando crear un cambio de vida. No sé si quieres que hable de eso, porque creo que podría ser interesante. Sí, hay un libro que a mí me encanta que se llama A Year of Less. Y es una historia muy interesante porque es una mujer que tiene un tema de toma mucho y tiene muchas deudas. Y empieza a escribir un blog donde cuenta cómo va a resolver sus deudas, ¿no? Y otra vez tiene que ver con Atomic Habits, que es como mi Biblia. Entonces, ella empieza a escribir públicamente cómo está resolviendo sus deudas, empieza a resolver sus deudas. Y para resolver sus deudas tiene que empezar a cambiar su estilo de vida, ¿no? Entonces tiene que dejar de tomar. Cuando deja de tomar, pues sus amigos de la fiesta la dejan de buscar. Entonces empieza a hacer ejercicio y entonces empieza a pasar más tiempo en la naturaleza y llega un momento donde se compromete a durante un año no comprar nada. Y entonces durante ese año que no compra nada, pues ya no puede ir a los centros comerciales, empieza a cocinar desde su casa, hace un montón de declutter y se empieza a dar cuenta que es mucho más feliz desde que dejó de gastar dinero. Y después del año ya no quiere regresar a su estilo de vida anterior donde comía en un montón de restaurantes, iba de fiesta, tenía deudas, sino se quiere quedar en este estilo de vida mucho más sencillo. Y se da cuenta que tenía un trabajo que no le gustaba para mantener un estilo de vida que no la hacía feliz. Entonces a mí, por ejemplo, me sucedió eso, ¿no? Cuando yo trabajaba en Google, pues mi círculo de amigos no tomaban, hacíamos deporte, íbamos a la naturaleza, cocinábamos en casa, teníamos eventos. Y yo empecé a usar mucho menos dinero, ¿no? Creo que voy a hacer un paréntesis. Yo tengo que aceptar que vengo de un contexto privilegiado, pude ir a escuelas privadas, esto me abrió la oportunidad de Google. Y en Google, pues, el salario es bueno, ¿no? Entonces, este comentario sí viene desde el privilegio y quiero como decir que soy consciente de eso. Pero a mí me ayudó mucho darme cuenta que no necesitaba mucho dinero para ser feliz. Y creo que esa es otra de las cosas que abren la posibilidad de que vivamos una vida que está vinculada a lo que es importante para nosotros. El darnos cuenta que muchas de las necesidades que consideramos importantes son cosas que no necesariamente te hacen feliz. Y que hay muchas cosas que generan felicidad que son gratis, ¿no? Y que requieren pocos recursos. El amor, las buenas relaciones, los buenos amigos, meditar, aprender. Hay muchísimos recursos que son casi gratis en internet. La naturaleza,
y de pronto estamos llenos de cosas, de actividades que no nos hacen felices y que no te tienen atado a un trabajo o un estilo de vida que no está vinculado con un propósito más alto en tu vida. Y yo creo que eso a mí me ayudó un montón. El reducir mi estilo de vida, ¿no? Y mis gastos muchísimo. Oye, a ver, ¿cómo fue ese proceso? Porque ya llegó me imagino que no fue así de un día a otro que despertaste y dijiste, tengo que salir de aquí otra vez porque estabas en un escenario positivo. Fue seguro algo gradual, pero cuando ya habías llegado a la decisión de, este no es el lugar en el que yo quiero estar, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo fue ese camino hasta decidir? No sé si ya lo tenías claro desde el inicio, qué querías hacer. O sea, tal vez no tenías claro en dónde, más bien, tenías claro dónde no querías estar, pero no sé si ya tenías tan claro en dónde sí querías estar y cómo se veía ese camino. Mira, creo que pasaron 3 cosas. La primera es, yo de forma muy gradual empecé a dar muchos talleres de inteligencia emocional, que es a lo que me dedico hoy, ¿no? Y entonces, que yo creo que eso podría ser un buen consejo para la gente. Yo, cuando empecé el área de bienestar emocional en Google, no existía el área de bienestar emocional en Google y no apliqué para ese rol. Y yo, sin que me pagaran, ni me felicitaran, ni nada, empecé a dar clases de inteligencia emocional porque me gustaba. Entonces, a veces es un tema de empezar a hacer lo que te gusta porque te gusta, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, empecé a dar más talleres y me hice muy buena dando talleres. Y entonces, cuando abrieron la vacante, quedé yo. Y cuando Estados Unidos abrió para ser facilitador de Search Inside Yourself, pues no escogían a nadie en América Latina porque la oficina era muy chica. Pero yo hacía tantas cosas y tenía tantos talleres atrás de mí, tantas cosas que quedé por eso. Entonces, creo que hay una parte como de empezar a hacer las cosas que te gustan para desarrollar esa habilidad sin estar pensando inmediatamente en el dinero. Porque el camino se va abriendo con el tiempo, o esa ha sido mi experiencia, ¿no? Y después, claro, cada vez empecé a dar más talleres y cada vez los hacía para directores y me daban presupuesto, pero el camino se fue abriendo poco a poco mientras yo hacía lo que me apasionaba. Y como me apasionaba, terminaba mi trabajo y me podía pasar toda la tarde o todo el fin de semana haciendo esto porque a mí me gustaba hacerlo. Y yo pues decía, qué increíble que pues me abren cancha para hacer lo que quiera. Y en hacerlo pues fui desarrollando las habilidades. No sé si está claro ese punto. Creo que eso es importante. El segundo punto que creo que es importante o que para mí me marcó mucho es, tuve una conversación con mi jefa y va a sonar la conversación rara, pero mi jefa me dijo un día, lo que tienes que hacer para ser como yo es lo siguiente. Y me lo dijo como en muy buena onda. O sea, estábamos hablando de mi promoción y mi crecimiento en la empresa y yo la vi y dije, no quiero ser como ella. Y no es en mala onda, ¿sabes? O sea, pero dije, si todo funciona bien, yo en 10 y me va súper bien y me hago directora en Google Irlanda y me están apostando y dije, pues no quiero. Y creo que eso para mí fue como un quiebre decir, este no es tu lugar, ¿no? Porque si todo sale bien y te conviertes en eso, pues no es lo que yo quería. Y creo que es válido quererlo o no quererlo, ¿no? Y creo que para ahí a mí empezó un proceso de reflexión. Y después, pues eso, pasaba mucho tiempo en la naturaleza, meditar mucho, construir relaciones sanas y preguntarme, ¿te vas a morir? O sea, de verdad es como, me voy a morir, la vida se va muy rápido, esta vida es un regalo, ¿qué voy a hacer con esta vida? Y como que hacerme esa pregunta una y otra vez fue un montón, dije, pues esto no es, o sea, mañana si me volvieran la CEO de Google, no es lo que yo quiero. Esas son las 3, o sea, el empezar a crear un camino haciendo lo que me gustaba, que sí tenía yo una pasión y algo que me gustaba, esta pregunta de, o sea, en 10 años, ¿qué voy a hacer si sigo por este camino? Y la tercera, tengo un regalo en esta vida, o sea, esta vida es un regalo, si es un regalo, ¿lo voy a aprovechar o no lo voy a aprovechar? ¿O me voy a quedar con la inercia del sistema? ¿No? Porque el sistema nos dice muchas cosas y creo que es bien importante cuestionar, ¿no? Nos dice que nos deberíamos de casar a cierta edad, que nos debemos de vestir de cierta forma, que debemos de querer ciertas cosas, que más es mejor, que nuestros cuerpos deberían de ser de cierta forma, a quién deberíamos de amar, que, no sé, nos dice muchas cosas el sistema y creo que es importante, no estoy diciendo que esté bien o mal o para quién, pero preguntarte, para ti, eso que te dice tus papás, la sociedad, tu escuela, ¿hace sentido o no hace sentido? Creo
A lo largo de este tiempo, entonces, te contaba que yo lo que hago es ayudar a las personas a encontrar un trabajo y lo que más me satisface es no solo que consigan un trabajo, sino que consiguen el trabajo ideal para las Ajá. personas. Y a lo largo de este tiempo me he dado cuenta que muchas personas no saben lo que no quieren, pero no saben definir lo que quieren. Sí. Y muchas personas ni siquiera saben que lo que están viviendo no es lo que quisieran vivir. O sea, simplemente se acostumbran a vivir algo sin preguntarse en ninguna etapa si esto es en realidad lo que les gusta o lo que no. Entonces me parece que es todavía más difícil o tal vez necesita un nivel de maduración mayor. ¿Qué preguntas crees que deberían de hacerse las personas? O tal vez, ¿qué preguntas te hiciste tú en el camino para darte cuenta, esto no es, por aquí no va? Me encanta eso que dices porque siento que es tan importante hacernos preguntas aunque no las podamos resolver. Yo lo que noto, no sé si tú lo veas, Iván, con la gente con la que trabajas, es que las personas tenemos como un mapa de cómo es la vida, ¿no? Y ese mapa viene de tu forma en la que creciste, de todo, y creemos que el mapa es lo que existe y que esa es la realidad de que así es el mundo. A mí me llama la atención cuando la gente me dice, es que así es. Pues yo no sé si así es, porque para otras personas no ha sido así, ¿no? Entonces, y yo lo que veo es la gente más libre, que hace cosas más creativas, es la gente que se hace preguntas y que se atreve a cuestionar la realidad, que me llama la atención lo que dices, no mucha gente ni siquiera se pregunta si podría ser feliz. No, ya decidieron que así es la vida y que así son las cosas y que ellos no merecen eso. Entonces me encanta la pregunta que dices de cuestionar a nuestra propia mente, o sea, ¿esto que me estoy diciendo es cierto o no es cierto? Y dos, ¿puedo ver las cosas desde otra manera? Yo escribo muchísimo, ¿no? Desde antes de Google, en Google. Tengo libretas y libretas. Y a veces escribo puras preguntas. ¿Cómo podría ver esto diferente? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué tan cierto es este? ¿Cómo podría crear esto que me estoy imaginando? ¿Cómo lo ven otras personas? Si fuera distinto, ¿qué haría? Y las preguntas, aunque no las resuelvas, yo siento que abren la perspectiva del mundo. Y desde esta perspectiva del mundo lo que empezamos a ver son más opciones. Y otra cosa es, hay un libro increíble que se llama The Big Leap, que es de un coach muy importante en Silicon Valley. Y él lo que dice es que las personas tenemos una sensación de lo que merecemos. En todo, en dinero, en felicidad, en nuestra relación de pareja, ¿no? Entonces, tú tienes esta sensación de, bueno, yo, Iván, merezco ganar esto, merezco esto de mis amigos, y como que recibimos lo que sentimos que merecemos. Y que lo que se da cuenta es que cuando la gente empieza a emplear o recibe más de lo que siente que se merece, se sabotea. Porque como sienten que no lo merecen, se cierran. Entonces, yo siento que es también atrevernos a decir, oye, me merezco ser feliz, me merezco tener una vida plena, me merezco, todos tenemos un deseo de contribuir en el mundo, me merezco contribuir al mundo con mi trabajo, ¿no? Y en este tema de empezar a notar, wow, tengo este pensamiento de que no merezco, tengo este pensamiento de que no soy suficiente para este trabajo. Yo creo que tú lo has de ver muchísimo. La gente queda o no en los trabajos en un porcentaje muy alto porque hay una voz en sus cabezas que les dicen que no se lo merecen. Entonces, como están tan convencidos que no se lo merecen, o llegan tarde a la entrevista, o están inseguros, o no hacen la investigación previa. Pero la gente que dice, yo me lo merezco, llegan y lo agarran, ¿no? Entonces, yo creo que como por eso creo que fue tan importante la enfermedad, porque me obligó a mirar mi propia cabeza y creo que voltear a decir, todo lo que está pasando por mi mente, pues la verdad no es cierto, o sea, mucho de lo que nos dice nuestra cabeza no es cierto. Entonces creo que voltearlo a ver y decir, ¿y a mí qué me gusta y qué disfruto? ¿Y cuáles son mis valores? Hay una pregunta muy padre que hago en un taller yo que les digo, si todo saliera perfecto en los próximos 5 años y tuvieras recursos ilimitados, ¿dónde estarías en 5 años? Y esa pregunta es muy interesante porque hace cuenta que el cerebro, y esto ya lo ha descubierto la neurociencia, es una máquina de predicción. O sea, lo que hace el cerebro es, va al pasado y dice, este es el pasado, y entonces eso va a pasar en el futuro. Y este momento es diferente para ti y para mí. Tú estás captando cierta información de lo que yo digo y yo capto cierta información. Y la gente que nos escucha está captando otra información. Y eso depende de dónde está tu cabeza y lo que tu cabeza, la información que tu cerebro va a retener. No sé si hace sentido, pero tu cerebro va a captar información que confirma su perspectiva de la realidad. Entonces, si tú sientes que vas a conseguir el trabajo o que puedes, o yo, por ejemplo, que merezco hacer algo con mi vida que contribuya a los demás y que está alineado con mis valores, aunque no sea Google. Entonces yo, Isa,
cuando estoy en el mundo, mi cerebro está enfocado en encontrar esos clientes, esas oportunidades, esas entrevistas. Pero si yo decido que no lo merezco, cuando están esas oportunidades yo me voy a fijar en el que me dijo que no, en la página que dice que es imposible, en sentarme a ver una serie porque me estoy sintiendo muy ansioso. Y entonces cuando empiezas a poner un nuevo programa en la mente, donde le preguntas a la mente, ¿cómo puedo lograr esto? La mente empieza a encontrar ese camino. Y entonces empezamos a crear realidades diferentes. Y si yo digo, yo merezco, yo puedo, ¿cómo sería para mí lograrlo? ¿Cómo lo podría hacer? Y obviamente otra vez, no es magia, son hábitos mentales, diarios, hay disciplina involucrada, pero yo sí veo que cuando nos hacemos estas preguntas, empiezan a aparecer posibilidades que no parecían antes. O por lo menos esa ha sido mi experiencia. No, súper interesante. Y estaba pensando sobre esto. Ya una persona, digamos, despertó y se dio cuenta que merece algo más que lo que está teniendo el día de hoy, pero no sabe cómo tomar ese pensamiento, cómo llegar al punto de merezco esto otro. Ya sé que no merezco esto, o sea, que no me merezco esto negativo, y todavía tal vez no tengo la confianza absoluta de que merezco esto otro. ¿Cuál sería la receta de Isabel para que finalmente tomara eso? Yo digo, requiere esfuerzo y trabajo interno, pero yo empezaré a observar mis emociones, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Qué emociones están alrededor de mi día? ¿Cómo es mi rutina del día a día? Creo que eso es bien importante, ¿no? O sea, ¿cómo es mi alimentación, mis relaciones con los demás? ¿Cuáles son mis creencias? Y empezar a observar esas creencias. Creo que no merezco. Sí, sin juicio ni ataque, porque creo que eso también es bien importante. El ataque, la autoagresión, de nuevo, te vuelve a echar para atrás, ¿no? Pero bueno, ok, creo esto, no es cierto, ok, ¿qué otra cosa podría creer? Yo me hago muchas preguntas, ¿cómo lo podría ver diferente? ¿Qué pasaría si creo que puedo? ¿Qué cosas podría probar? ¿Con qué personas podría hablar? Y no se trata de, ya lo hago, pero es hacerte estas preguntas, ¿con qué personas podría hablar? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué podrá cambiar? ¿Qué tan cierto es? A mí me encanta la de, ¿qué tan cierto es esto? Yo me la hago todo el tiempo. ¿Qué tan cierto es esto? Y me doy cuenta que muchos de mis miedos, pues son como de una niña de 8 años, de 6 años, que se quedó como en ese momento de mí, yo mucho más chiquita, y que pues eso ya no es la realidad. Entonces este proceso de cuestionar qué tan cierto es. Y la otra es, si disfrutas algo, hazlo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo pasan las personas viendo televisión? Yo tengo una guerra contra el alcohol, la verdad, me choca. Tomando, comiendo comida que no nos hace sentir bien. Y pues claro, no vas a salir de tu trabajo si estás crudo el sábado, si te fuiste por chelas, si no trabajas en ti, si te la pasas de víctima. O sea, hay que también tomar responsabilidad de nuestras vidas y empezar a generar esos espacios para, bueno, haz tiempo para ver qué te gusta y empieza a dedicar tiempo en eso. Y deja de gastar dinero en esas cosas, para que también eso te permita de pronto tener un colchón, que te permita independizarte. O sea, creo que también hay un tema de toma de responsabilidad de nuestras vidas, que esto no vende nada. O sea, a nadie le gusta escucharlo, ni vende, ni nada, pero es la realidad, yo creo. No, tiene todo el sentido. Decías al inicio que lo que hoy en día haces es llevar incomodidad a las empresas. ¿Cómo es eso y por qué las empresas quisieran estar incómodas y por qué las personas quisieran en algún punto o necesitamos ponernos incómodas? Sí. Yo creo que la incomodidad es la gran maestra, ¿no? O sea, justamente, por ejemplo, estas preguntas son muy incómodas, ¿no? Estas preguntas de ¿qué hago en este trabajo? ¿Por qué permito que me traten así las personas? Siento que merezco, o sea, de pronto voltearte y decir, wow, siento que merezco poco. Pues es incómodo, ¿no? Es como, tengo hábitos que no me llevan hacia donde quiero llevar. Uso mis recursos en una forma que no es plena. Me voy a morir. O sea, yo cuando le digo a la gente que me encanta la muerte, todos se quedan así. Digo, bueno, ¿y tú también te vas a morir? No, no se habla de eso. Así me contestan, ¿no? Es que no se habla de la muerte. Pues, por más que no hablemos, todos nos vamos a morir, ¿no? Entonces, la incomodidad sí es la gran maestra. Y 2, yo soy coach, ¿no? Entonces trabajo con gente, ¿no? Entonces me toca verlo todo el tiempo. La gente no quiere sentir estas emociones. Y entonces el tema es que el mecanismo para no sentir las emociones incómodas es
cosas que no te hacen bien y a veces es simplemente como me siento en la incomodidad. Por ejemplo, tú lo debes de ver, ¿no? La gente no busca el trabajo de sus sueños y les preguntas, ¿qué te detiene a buscarlo? Y cuando vas profundo muchas veces me da mucho miedo que me digan que no. Entonces, ni siquiera tomo el teléfono por el miedo a la incomodidad que me digan que no. Y cuando aprendemos a sentarnos en la incomodidad, se abre la posibilidad, ¿no? Si yo me siento y digo, ok, esto es miedo. Ok, está bien, estoy sintiendo miedo. Es muy incómodo, sí. Es miedo. Ya hablé, ya me dijeron que no. Está muy incómodo, ok. Se siente incómodo, ok. Y ya pasó, pero ya pudiste hacer un movimiento. Entonces, yo veo que hay mucha magia en la incomodidad. En las empresas, la gente no se dice las cosas, ¿no? Eso es como mucho lo que yo trabajo. Porque qué incómodo decirle a mi compañero que no hace ni en su chamba. Y entonces se van generando situaciones más amplias. Es como, bueno, sentémonos en la incomodidad de aceptar que no lo sabes todo, que puedes mejorar, y tú siéntate en la incomodidad como jefe de que no eres, vienes aquí a que la gente te ame y te aplauda, y construyamos equipos eficientes a través de las conversaciones incómodas. O que la gente se permita sentarse en las emociones y no las esconda en traer 10 nuevos proyectos que solo quitan el foco. Y no, siéntate en la incomodidad de este proyecto que no está funcionando y cómo lo sacas adelante, y eso es bien incómodo. Entonces, yo creo, no amo la incomodidad, me sigue incomodando, ¿no? Pero creo que la incomodidad es una gran maestra y que cuando nos damos la oportunidad de estar en lo incómodo, abrimos nuevas posibilidades. Claro que para mí fue incómodo renunciar a Google. Claro que emprender es muy incómodo. Yo no gano lo que ganaba cuando ganaba en Google. Tampoco voy a vender sueños guajiros. Y es incómodo. Pero hay muchísima abundancia, apertura, aprendizaje en la incomodidad. ¿Llega a volverse cómoda esa incomodidad? Yo no creo. Pues para mí no. Para mí no. Y tampoco llega a volverse cómodo el miedo. Pero creo que o la vergüenza, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, una de las otras cosas que tiene mucha la gente es la vergüenza. Como si me enseño como soy, si digo a la gente que lo que a mí me gusta es pintar, cantar, o dar talleres, o crear contenido, qué vergüenza que me vean con esto que no está bien, ¿no? No creo que sea cómodo, pero también te vas haciendo más libre. Claro. Pero es como escoger un poco, ¿no? Entre incomodidad o sea, tal vez es la incomodidad de buscar la incomodidad, Sí. pero esa es una, o tal vez la incomodidad de vivir una vida que no te satisface. Y Exacto. tal vez la pregunta sería, ¿cuál incomodidad es peor? ¿No? Y con cuál estás dispuesto a pasar el resto de tu tiempo. Creo que hay que tomar esa decisión también, ¿no? Y a mí creo que ese momento con mi jefa sí me marcó mucho, fíjate, porque ella era 10 años más grande que yo. Y cuando me dijo, como que lo que necesitas para ser como yo, y yo verle decir, no quiero ser como tú. Entonces a veces pensar, o me incomoda ahorita, o en 10 años voy a estar mucho más incómodo, o en 5. Y que justo lo que tú dices, qué incomodidad quiero. Y también yo en mi taller de emociones le digo a la gente, las emociones viene del latín emotion, energía en movimiento. Las emociones son solo eso, reacciones psicofisiológicas, que es una palabra muy elaborada para decir, son reacciones corporales que generan una perspectiva mental. Entonces, pasamos toda la vida evitando experimentar frustración, ¿no? O experimentar miedo, o experimentar el enojo, o experimentar la vergüenza. Pero en realidad es solo eso, es una emoción que pasa. O sea, ¿tú alguna vez has sentido frustración por 10 años seguidos? Si me pongo a pensar, seguro en algo así. O sea, pero seguido, no. O sea, siempre frustración, no. O sea, las emociones pasan. Entonces, hay todo este movimiento psicológico para no sentir algo, cuando la realidad es que lo vas a sentir y va a pasar. A todos nos han roto el corazón. Y el corazón, ya lloras, la vida sigue. Entonces, ponemos muchísima energía en no sentir ciertas emociones, cuando es más fácil decir, bueno, viene la emoción, la siento, se va y continúo con mi vida. Y yo, como que les digo a los talleres, es energía en movimiento que va a pasar. Y todas las sentimos iguales. Y el miedo pasa, la frustración pasa, la ansiedad pasa. Y quedan muchas cosas valiosas
Muchas cosas, exactamente. Cuando inicié justamente con esto, algo que a mí me daba muchísima aversión era justamente el estar en videos, ¿no? Y no sé, siempre me cuestionaba sobre, y ya aprendí lo suficiente como para poder estar frente a la cámara contando sobre lo que yo sé de ayudar a las personas a encontrar empleo, siempre era eso. Incluso el hacer este podcast fue algo que dudé, pero algo que me ha quedado, no creo ser el mejor presentador ni el mejor host y tardará mucho tiempo en que mejore esas habilidades, pero hoy en día ya no me importa porque algo que me queda justamente de esto es tener estas conversaciones con tantas personas de las cuales puedo aprender, que no lo habría podido haber hecho si no hubiera sido justamente exponiéndome a esta incomodidad, ¿no? Sí, yo te voy a contar algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Tengo una amiga que es creadora de contenido en LinkedIn y es buenísima, es Top Voice. Hizo un taller para creadores de contenido y yo lo tomé y éramos como 12 personas. Todos gente increíble, o sea, porque además escogió como muy bien a quien invitaba a su programa y eran gente brillante, súper reconocidos en sus sectores, con muchísimo que aportar. Y cuando empezamos el taller, ella preguntó, ¿qué les da miedo de hacer contenido? Y yo pensé como que no crean contenido porque estaban muy ocupados, porque tenían muchas responsabilidades, y era como, me da mucho miedo que me critiquen. Y me da miedo decir algo incorrecto. Y yo me quedé pensando como de todo lo que privamos al mundo, porque estas son personas que tú tienes mucho que aportar, todos tenemos mucho que aportar. Por el miedo al que dirán, por el no soy suficiente, no lo merezco, privamos un poco al mundo de algo que podría ser muy valioso. Yo no sé cuál sea tu historia para convertirte en un coach de empleabilidad, pero probablemente pasaste igual por una transición de decir, y yo puedo ayudar a las personas a conseguir trabajo o no. ¿Dónde das más? Pues en lo que estás haciendo hoy, que en haberte quedado en toda esa historia y ese cuento, ¿no? Y muchas veces son solamente historias, porque además a mí me critican mucho. Yo tengo un podcast que se llama Espacio Incómodo, hablo de temas incómodos. Me cae muchísimo hate, ¿no? ¿Pero qué? O sea, lo que quiera decir Estrellita 311 sobre mí, pues no dice nada de mí, o sea, dice lo que Estrellita 311 cree, ¿no? Y me equivoco, y cree de sí mismo, y es su propia proyección de su propia historia, porque ni me conoce. Y hay veces que me ponen críticas que veo y digo, pues sí, tienes razón, me equivoqué, pido una disculpa, te agradezco que abramos el diálogo y podemos transformarlo. Pero el detenernos de compartir al mundo por lo que vaya a creer Estrellita 311, al final dejamos de dar algo que puede ser valioso para los demás. Y lo mismo pasa cuando no perseguimos nuestros sueños, porque yo hoy siento que no trabajo, sí trabajo, ¿no? Pero siento que no trabajo porque hago lo que me gusta, entonces puedo pasarme horas haciéndolo y tiene un impacto a los demás, invito a la gente a reflexionar, ayudo a través de mis talleres del coaching y soy de mucho más valor a la sociedad hoy que Isabel Google. Pues no. Entonces creo que también este valor, hay una parte donde nos volvemos de mayor beneficio a los demás cuando estamos alineados con nuestros valores y cuando estamos haciendo algo que normalmente lo que está vinculado a nuestro corazón y a nuestros valores tiene un tema de servicio y de impacto a los demás. O esa es mi experiencia. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además ahí es donde se vuelve mucho más relevante, ¿no? O sea, Claro. supera significativamente lo que tal vez económicamente pudieras recibir. La satisfacción de hacer algo por alguien más, independientemente de la paga, creo que es una enorme remuneración que desafortunadamente muchas personas se privan de conseguir, ¿no? Sí, y que con hábitos, de nuevo, hábitos atómicos, constancia, puedes probablemente también hacer mucho dinero y eso también está muy bien, ¿no? O sea, uno puede cambiar de carrera, encontrar algo que le apasione, ser disciplinado, dejar de perder el tiempo en, ay, no puedo, no merezco, y en actividades que no te generan. Y si yo siento que si estás disciplinado ahí, a todos nos puede ir muy bien, sobre todo en una época con tantas oportunidades como las que brinda Internet, ¿no? O sea, vivimos en un mundo que tiene muchas más oportunidades que el mundo en el que crecieron nuestros papás. Entonces, también yo creo que a mí en unos años me va a ir muy bien. Y voy a decir, ay, renuncié a Google, hago lo que me gusta y me va mejor de lo que me hubiera ido en Google. Porque estoy haciendo algo que está conectado con mi corazón y con mis valores. Y yo creo que esa es la otra, empezar a escuchar los valores. ¿Qué es valioso para ti? ¿Qué disfrutas? ¿Qué está conectado con tu corazón? ¿Qué se siente bien? ¿Dónde te sientes más pleno? Si te murieras hoy, ¿qué te gustaría estar haciendo? O sea, como que
darnos chance de hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Dónde eres de más beneficio a otros? ¿Dónde eres de más beneficio a ti mismo? Todas esas preguntas empiezan a abrir un camino que antes no se veía tan claro. Sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo pueden las personas entrar en contacto con Isabel y qué estás esperando hacer justo por las personas hoy? Y tal vez también qué estás esperando recibir de las personas en este momento. Ya. Pues mira, si tienen una empresa, me pueden contratar. Doy talleres en empresas y cursos y demás. Y luego doy coaching a ejecutivos, como muchos founders de startups o C-levels. Pero bueno, me pueden buscar como para sesiones de coaching 1-a-1. Tengo un podcast que pueden escuchar, que la verdad es que le va muy bien, se llama Espacio Incómodo. Publico en LinkedIn todo el tiempo, me pueden ahí ver lo que escribo. Me pueden escribir a mis redes sociales también. Y voy a empezar, parece ser que como febrero, marzo, a sacar cursos como abiertos al público. Entonces, pues también por si se quieren inscribir, voy a hacer uno muy interesante sobre la voz de nuestra cabeza, justamente, ¿no? Como esta voz que te dice que no puedes, que no mereces y demás. Entonces, sí. Entonces, bueno, pues si están interesados, mis redes sociales son Espacio Incómodo y ahí me pueden encontrar. Buenísimo. ¿Y qué sigue para Isabel? Pues estoy ahorita muy aplicada, estoy trabajando con muchas empresas, tengo como unas cuentas grandes que me tienen muy contenta, estoy haciendo muchos como programas de desarrollo de talento, voy a relanzar el podcast en enero, febrero, ya grabamos de la 3ª temporada, pusimos un poco de pausa y voy a sacar estos cursos como para personas B2C. Entonces pues estamos ahí y justo es eso, ¿no? Como el camino de disciplina, de orden, de no soltar, de no soltar, de no soltar. Eso va abriendo cosas, que yo creo que eso es lo que yo más transmitiría, como la importancia de los hábitos, el orden y el empezar a escucharse a uno mismo, voltearse a ver. Wow, qué interesante. ¿Y qué le dirías a la Isabel, a ti misma de hace 10 años o de hace 15 años? Que va a estar padrísimo, que nos vamos a divertir mucho, que todo va a salir bien, que va a haber de todo, pero que sí, como que yo siempre he seguido mi corazón, como la intuición interna y que la siga, ¿no? Que hay como mucha sabiduría en el corazón, en la intuición, mucho más allá de todo lo que dice la mente o el exterior, que yo sé. Y yo creo que les diría lo mismo a los demás, como tú adentro de ti sabes, que no te lo digan, tú lo sabes, ya lo sabes. Wow, qué increíble. Y sobre todo qué importante es confiar en eso, ¿no? Porque estoy Sí. seguro que muchas personas, todas, supongo, escuchan esa voz, pero pocas veces le dan espacio o le dan la relevancia suficiente, ¿no? Sí, pero sí sabe, ¿no? Hay una palabra que a mí me encanta que es la confianza. Y es como que aprender que puedes confiar en ti. O sea, como que aprender a confiar en la vida y en ti. Y en esta sensación de confianza, puedo confiar en mí. Tal vez no puedes confiar en todas las personas, y eso creo que sería un poco estúpido creer que podemos confiar en todas las personas. Pero sí puedes confiar en ti y ir conociendo personas en las que puedes confiar y podemos confiar en la vida. Y el otro que mereces, ¿no? Merecemos ser felices, merecemos aportar al mundo, merecemos sostén económico, todos merecemos. Tú, yo, cualquier persona que esté escuchando esto, merecemos. Isabel, pues te agradezco muchísimo el haber participado por acá. Es una historia súper interesante la que tienes. Sobre todo me gusta que tiene dos partes tu historia, lo que hoy nos dices. Uno, es una estructura, ¿no? O sea, es el camino para lograr esto, pues está en el trabajo, ¿no? O sea, está en los hábitos, en hacer las cosas, en la constancia, pero también está la otra parte en justamente en buscar mucho más de lo que tienes hoy en día y en darte la oportunidad de encontrar y de tal vez ir haciendo esos caminos, esos cambios en el camino para poder conseguirlo. Entonces es una historia súper interesante. Te agradezco mucho que estés por acá, que nos compartas. Y te pido que nos volvamos a reunir, que volvamos a platicar, porque creo que hay mucho, mucho más para todavía conversar, mucho para inspirar. Así que, bueno, más que invitada para que vuelvas a unirte. Yo feliz. Muchísimas gracias, que estés muy bien y muchas felicidades por lo que estás haciendo y me encanta. Y sí, yo sí creo eso. Hay una parte de estructuras, de hábitos, que es de constancia que